Estimados, muy buen día. Tengo el gusto de presentarles al ingeniero Obdulio Sierra. Él trabaja en Fortinet Guatemala y hoy va a estar hablándonos acerca del tema de segmentación basada en la intención. Entonces le dejo el tiempo al ingeniero. Muchas gracias, Armando. Buenos días para todos. Bueno, realmente agradecido ahí con la oportunidad. No tengo un slide específico sobre mí, pero para contarles un poquito, soy ya un veterano, digamos, de la industria, más de 20 años trabajando en el tema de redes, en el tema de IT y en el tema de seguridad informática. Y como bien dice Armando, hoy por hoy formando parte del equipo de Fortinet en Guatemala. Así es que, bueno, Armando me dio la oportunidad de escribir este artículo, que es una tendencia, digamos, en la industria, muy impulsada por el tema de la transformación digital, y vamos a platicar de lo que está plasmado en el artículo, obviamente soportado con algunas diapositivas adicionales, y esperemos que sea de utilidad para ustedes, ¿verdad? Entonces, realmente el reto de la segmentación en las redes es algo que ha sido, como les decía, más impulsado por el tema de la transformación digital. Eso, se trae muchos retos para los administradores. Bueno, digamos que la transformación digital es un concepto que ya tiene varios años y que en estos tiempos particulares, ¿verdad?, de pandemia, se ha visto la importancia que esto tiene, el hecho de poder incorporar tecnología y poder desarrollar los negocios mediante herramientas tecnológicas, ¿verdad? Pues como hay un meme por ahí, ¿verdad? Esta transformación digital ha sido más impulsada por esta situación en la que la gente se ve obligada a poder trabajar, a poder hacer trámites, a poder comprar, ¿verdad?, desde la casa mediante canales digitales. Y pues mucho de eso ha sido, por cierto, el trabajo que nosotros hemos tenido en estos días complicados, donde hemos tenido que apoyar a nuestros clientes para poder tener un acceso seguro, por ejemplo, a su red. Y ahí empieza a aplicarse el concepto de la segmentación basada en la intención, porque muchos de los clientes, por ejemplo, quieren no solo dar acceso seguro desde la casa a las redes, que eso pues, sería básicamente una conexión con un túnel IPsec, sino poder identificar el usuario que se conectó y darle acceso específico, por ejemplo, según la dirección IP que se le asignó o según el usuario, a las aplicaciones que él tiene dentro de la organización o las que tiene que accesar. Esa es la filosofía, digamos, de este concepto de segmentación basada en la intención, donde mi red tiene la capacidad o la inteligencia de poder diferenciar quién se está conectando o qué dispositivo se está conectando o a cuáles aplicaciones quiere acceder y determinar si se le otorga o no el acceso, ¿verdad? Y idealmente en forma automática. Obviamente es un proceso, puede ser que yo tenga este concepto, como les decía, solo en una partecita de la red, como les ilustraba en estos tiempos. Ahorita pues está bastante digamos, impulsado este tema del acceso remoto, y muchas de las organizaciones entonces ya implementan estos controles. Obviamente ahí hay detrás una serie de soluciones, ¿verdad?, para poder asignar, por ejemplo, una IP fija, para poder tener algo súper importante que es el tema del doble factor de autenticación y poder validar la identidad del usuario que se está conectando. Pero pues eso es un pequeño ejemplo de este concepto aplicado y cómo yo puedo irlo desarrollando obviamente en toda la red, ¿verdad? Aquí hay una gráfica que ilustra o empieza a ilustrar los diferentes retos que trae la transformación digital, ¿verdad? Uno de los principales retos es lo que nosotros le llamamos la expansión de la superficie de ataque o de la superficie digital, donde ya no únicamente nosotros estamos restringidos en términos de ciberseguridad a proteger la red interna, ¿verdad? Lo que típicamente hacíamos de poner un firewall en el perímetro y
idealmente algún IPS a nivel de data center y luego empezar a proteger ya los dispositivos finales, sino que tengo que llevar la seguridad más allá, ¿verdad? Poder controlar ahora con la explosión, eso es algo que también ha traído la transformación digital, la explosión de dispositivos que se pueden conectar a la red, entonces tengo que poder controlar eso y perfilar, digamos, desde mi red los accesos que estos dispositivos pueden tener y en la expansión hacia el otro lado, ¿verdad? Que es la expansión hacia la nube, que también ha estado súper impulsada ahora con este tema de la pandemia, donde las organizaciones se han dado cuenta de la ventaja de tener, pues, infraestructura y aplicaciones corriendo en la nube, ¿verdad? Porque pues es casi que plug and play, que un usuario desde casa puede empezar a producir cuando yo tengo mi infraestructura y mis aplicaciones en la nube. Pues, pero obviamente desde el punto de vista de seguridad, eso plantea un reto importante porque yo también tengo que tener la capacidad como administrador, por ejemplo, de seguridad o como CISO de la compañía, de poder controlar las brechas de seguridad hacia esta infraestructura, poder controlar qué está pasando hacia allá y qué viene desde la nube y tener, pues, obviamente esto también, digamos, si existe la palabra securizado, ¿verdad? Entonces, este es un reto bien, bien importante. Otro reto que no está acá ni está en el artículo, pero que nos topamos con este tema, hay un par de retos más también interesantes, aparte obviamente de la explosión de las amenazas, ¿verdad? De la evolución pues avanzada o exponencial que ha habido, sobre todo después de 2018, que empezó el tema fuerte de ransomware y las amenazas de día cero, ¿verdad? Eso es un tema, la parte de la evolución de las amenazas. Pues también el tema que se topan, los administradores es la complejidad de la gestión, ¿verdad? Típicamente, a veces cuando uno llega con los clientes tienen soluciones fragmentadas, digamos, ¿verdad? Y múltiples consolas de administración. La complejidad de la gestión de la infraestructura de seguridad es un reto para esta transformación digital. Nosotros tenemos un dicho y es que la complejidad es enemiga de la seguridad, ¿verdad? En la medida en la que yo pueda simplificar esa gestión, en la que pueda, por ejemplo, centralizar o poder tener unificados mis herramientas de gestión, mis herramientas de análisis, pues eso me va a ir dando una facilidad y voy a reducir las brechas, aparte del tema que es el tercer punto o el tercer reto, de la capacitación de las personas o de la capacidad de las personas, ¿verdad? Y ustedes seguramente lo han conversado en alguna oportunidad, hay una brecha de profesionales en ciberseguridad, hay una falencia, ¿verdad? Y eso aún complica más el tema, porque mi administrador o mis administradores tienen que tener el conocimiento para poder gestionar 3, 4, 5, 6 diferentes soluciones de seguridad, ¿verdad? Entonces hay un montón de retos, de hecho, uno de los, perdón, me pasé ahí un slide, uno de los principales, como dicen los gringos, concern, de las principales preocupaciones, estas son estadísticas de Gartner, perdón que no puse aquí la fuente, pero una de las principales preocupaciones o los blockers que hay para migrar a la transformación digital, aunque ahorita, como les decía, tocó porque tocó en muchos de los casos, es el tema de la seguridad, ¿verdad? ¿Cómo voy a securizar mi infraestructura o toda mi red, digamos, cuando voy hacia la transformación digital? Muchas de las compañías tienen esa iniciativa, algunos están ya en un tema de optimización, ¿verdad? Un buen porcentaje según esta encuesta. Pero la segunda principal, si dan cuenta, la primera es un poco lo que hablábamos de personal calificado, pero en este caso en el tema de, en el tema de transformación digital, pero la segunda es precisamente el tema de la ciberseguridad, los riesgos que esto implica, ¿verdad? Y las compañías están conscientes que hacer esa transformación va a traer consigo muchos retos en temas de ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, ya entrando en materia, en el tema de lo que hablábamos, de lo que es desde el tema del artículo, de la segmentación, obviamente el tener una red plana, una red
que tal vez con suerte tendrá segmentación a nivel de networking, donde hay VLANs y hay ruteo entre VLANs, ¿verdad? Si bien nos va, pero muchas de esas ni siquiera llegan a eso. Eso tiene una implicación desde el punto de vista de seguridad, ¿verdad? Porque ante un eventual ataque, ante una eventual brecha de seguridad, este tipo de redes no pueden bloquear ni pueden prevenir la propagación lateral de esas amenazas, ¿verdad? Entonces, esto sigue siendo un tema, un issue. Muchas organizaciones, bueno, yo pues estoy ahora solo basada en Guatemala, pero seguramente ustedes han visto organizaciones en su vida laboral que aún siguen manteniendo un esquema en el que únicamente hay un firewall perimetral, un dispositivo de seguridad en el perímetro, y hacia atrás es una red, como dice acá, totalmente plana, tal vez segmentada, pero a nivel de networking, a nivel de dominios de broadcast, ¿verdad? Y direccionamiento IP, con suerte, pero muy probablemente no llega al nivel de poder tener una segmentación interna, una segmentación a nivel de data center, y ahí es donde empieza el concepto o el tema o la palabra esta de segmentación, ¿verdad? Que ya la empezamos a escuchar, entonces ya empiezan tecnologías que tienen el concepto de microsegmentación a nivel de virtualización, y ya empezamos a oír ese tipo de cosas, y la parte de la automatización en el provisionamiento, pero sigue quedando pendiente, que es el siguiente slide, sigue quedando pendiente el tema de la seguridad, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo tener visibilidad? Que de hecho ustedes lo leyeron en el artículo de seguro, no sé cuántas veces está la palabra visibilidad, pero seguro está más de una, ¿verdad? Porque es súper importante, de hecho yo diría que es como el primero o las primeras de las consideraciones, el tema de cómo controlar, ¿verdad? El acceso, cómo ya tener esa capacidad, como decíamos en el slide anterior, de poder frenar, por ejemplo, un ataque que tiene la intención de propagarse lateralmente, o cómo poder controlar ese tipo de cosas, qué aplicaciones tienen el derecho de pasar a través de un segmento, ¿verdad? De mi red, ese tipo de cosas, ¿verdad? O qué usuarios, o qué dispositivos, ¿verdad? Y ahí es donde ya empieza a verse la importancia de tener ese control del acceso, ¿verdad? Yo puedo permitir, o sea, lo ideal en este concepto, y es a donde queremos llegar, es que yo pueda no solo perfilar, ¿verdad? Obviamente la parte del perfilamiento es súper importante porque yo puedo saber qué tipo de activo es, para ponerlo así súper sencillito, es una impresora, ¿verdad? Es una impresora que está en el tercer nivel, y esa impresora solo tiene derecho a tener conectividad a la red a estos segmentos, y solo puede accesarse esa impresora en determinados horarios, por decir algo, ¿verdad? Ese tipo de controles ya es como el ideal, ¿verdad? Al que queremos llegar. Súper importante el último tema que está acá, ¿verdad? Porque como les decía, en el mejor de los casos, yo voy a tener una red segmentada a lo interno, haciendo VLANs, haciendo ruteo en capa 3 del modelo OSI, y digamos que todavía hay algo más avanzado, listas de acceso, las que se conocen como listas de acceso, donde yo a nivel de configuración de los equipos de red restrinjo, por ejemplo, qué direcciones IPs pueden pasar de un segmento a otro. Ese sería algo ya bastante bueno, pero seguimos teniendo el tema de poder ir más allá, ¿verdad? Ir a nivel de capa 7, el no tener que estarme preocupando yo de los puertos que utiliza una aplicación, sino que mi red tenga la capacidad de, por medio de distinguir la aplicación, ¿verdad? Aplicar los filtros adecuados. Ese es el concepto al final del Next Generation Firewall, que pues yo ya como administrador, y la maravilla, ¿verdad? Del tema, porque al final es un tema de desarrollo que pues ya tiene un montón de años, pero la maravilla es esa, ¿verdad? Que yo pueda poder aplicar filtros por aplicación sin preocuparme de los puertos que esa aplicación está utilizando, o si los puertos cambian o no, porque la infraestructura a nivel de su base de datos, a nivel de sus actualizaciones, puede llevar ese control, ¿verdad? Entonces, si lo ven,
El reto, a pesar de tener ya, digamos, herramientas vamos, básicas de segmentación que están muy impulsadas por diferentes fabricantes de la industria, pues el reto es tener estas características de seguridad, ¿verdad? Eso es lo que ha impulsado este concepto de la segmentación basada en la intención. Y además a eso le tenemos que sumar todavía algunas otras cosas, ¿verdad? Ya está comprobado, según NSS Labs en sus últimos estudios, bueno, ya tienen un par de años, en 2019, que la mayoría del tráfico que se cursa en las organizaciones es tráfico encriptado, ¿verdad? Entonces, eso, si nosotros no tenemos los mecanismos para poder interceptarlo, pues vamos a tener muy poca visibilidad, ¿verdad? Digamos que para regresar al ejemplo del que veníamos hablando, si el único mecanismo de seguridad que yo tengo a nivel de capa 7 en la red es el Next Generation Firewall que tengo instalado en el perímetro, hasta ese punto en la red yo voy a poder idealmente, ¿verdad? Porque muchos de los clientes también pues por limitaciones de rendimiento puede ser, o por desconocimiento, a veces ni siquiera en esa parte aplican la desencripción, pero digamos que la están aplicando, es hasta en ese punto en el perímetro donde yo voy a poder tener visibilidad de lo que está pasando con el tráfico, ¿verdad? Digamos que voy a estar ciego del 75% del tráfico que está en mi organización porque va encriptado y con suerte el 25% sí lo puedo visualizar. En el tema de centros de datos, que es una tendencia también definitiva, ¿verdad? La famosa nube privada, pues también, ¿verdad? Digamos que ahí yo estoy teniendo facilidad para el deployment, pero estoy perdiendo visibilidad y estoy dejando también ese pendiente del tema de la seguridad. Entonces, si lo ven, ya llevamos varios retos que está trayendo, a pesar de aplicar, como decía yo en el artículo, esa segmentación geográfica, eso es un tema ideal, ¿verdad? Pues estamos teniendo cada vez más retos en ese tema. Entonces, lo que se plantea es una solución que lo que hace es en forma inteligente, ¿verdad? O sea, la red se comporta, y si lo quieren ver como un organismo vivo, que tiene la capacidad de poder identificar los dispositivos. Aquí tal vez faltó el tema de los usuarios, las aplicaciones que se están cursando en la red y en base a eso poder aplicar las políticas, ¿verdad? Idealmente, como dice aquí, según la naturaleza del negocio. De hecho, tengo un slide ahí donde este tema de la segmentación basada en la intención, lo que trae es una pues cohesión, al final permitir que el CIO y el CISO, que a veces están un poco divorciados, puedan trabajar mejor en pro de los objetivos del negocio, ¿verdad? Entonces, nuevamente, digamos, viene un usuario que trabaja en contabilidad y que tiene acceso a los sistemas A, B, C y D. Que la red tenga la capacidad de, independientemente desde dónde se conecte el usuario, de ahí vamos a regresar al ejemplo de ahora el teletrabajo, asignarle los accesos restringidos a esos sistemas a los que él tiene derecho, ¿verdad? Digamos que él viene y él tiene una laptop, idealmente siempre está en el nivel 3, pero de repente viene y tiene una reunión en la sala de juntas del 5º nivel, que la red tenga la capacidad de detectar que Juan, que trabaja en contabilidad, se movió del 3º al 5º y ahora pues está en otro segmento físico, geográfico de la red, pero los accesos siguen siendo los mismos desde el punto de vista de permisos, ¿verdad? O se va a Juan ahora que salió el tema del COVID, ¿verdad? Que no hay modo que termine. Y se va para atrás a la casa, se va a trabajar a la casa. La red en forma automática detecta que Juan se está conectando por VPN y le asigna los permisos a los sistemas que él tiene acceso, ¿verdad? Ahí hay obviamente implicaciones que son consideraciones que describimos también en el artículo, que es, por ejemplo, tener la capacidad de taguear los activos, de que sea un tag, una etiquetita, que me diga a mí, este es el usuario Juan conectado desde la máquina tal, tratando de accesar, y entonces ya la red, en base a eso, le asigna los permisos, ¿verdad? Perdón, no he preguntado si tienen alguna pregunta hasta ahora, alguna observación, si quieren
contar alguna experiencia. Están muy tímidos. Esto sí nos quita un poco esa parte de la interacción humana, porque no les puedo ver las caras. Pero bueno, listo, vamos para adelante. Armando, no sé si tenés algo para agregar por ahora. Ahí estamos bien, gracias. Dale, ok. Bueno, entonces, algunas de las cosas que yo implícitamente menciono en el artículo que seguramente Armando les compartió, es que hay ciertas claves para poder llevar a cabo esta filosofía de la segmentación basada en la intención. Una clave súper importante es esto que está en el primer cuadrito, que es el tema del rendimiento, ¿verdad? Que yo pueda tener dispositivos de alta capacidad, porque al final lo que voy a hacer es, yo siempre digo cuando hablo, es ir extendiendo los brazos de mis soluciones de seguridad hasta el punto donde el usuario se conecta a la red, ¿verdad? Eso trae implicaciones en el sentido de que obviamente tienen que ser dispositivos que no comprometan el rendimiento, es decir, que al momento de tener que llevar ese tráfico desde el borde, ¿verdad? Por ejemplo, desde la agencia de un banco o desde la sucursal de una tienda, no impliquen que eso vaya a llevar un retardo, ¿verdad? Entonces eso es súper clave, que esos dispositivos sean de alta capacidad o que estén diseñados desde su origen, digámoslo así, a nivel de hardware, para poder cursar el tráfico rápidamente y llevarlo a capacidad de analizarlo y seguir hacia adelante, ¿verdad? Otra de las claves súper importantes que yo menciono también en el artículo es el tema de tener mecanismos de visibilidad. De hecho, yo diría que partiendo desde cero, y de hecho es el primer punto que menciono en las consideraciones, tener herramientas que me permitan tener visibilidad es básico, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante. Y la respuesta, que esto es el último realmente, ¿verdad? El poder llegar a un punto de automatización donde, ok, yo permito que este Juan, para regresar al ejemplo, se conecte a la red, a ciertos sistemas en particular y su perfil, digamos que va con él independientemente de dónde geográficamente accese a la red. Pero viene Juan y ahora que está con el tema del COVID, de la pandemia, se lleva la computadora a la casa, un día sin estar conectado a la VPN, empieza a entrar a sitios raros o simplemente inocentemente le llega un correo a su correo personal de phishing, hace clic y esa máquina queda infectada, ¿verdad? Entonces, al momento de que Juan regresa a mi red, ya sea físicamente o se conecta a través de la VPN, mi red tiene que tener la capacidad de poder detectar, ese es como el fin del cuento, ¿verdad? El fin final, digamos, del cuento. Mi red tiene que tener la capacidad de detectar que Juan viene infectado y en forma automática, ¿verdad? Aislarlo, bloquearlo, tener una respuesta automática o en el peor de los casos, en forma automática generarme una notificación en una consola centralizada de gestión donde yo detecto que la máquina de Juan regresó comprometida y la mando a bloquear manualmente en el peor de los casos. Pero el ideal, ¿verdad? Como les digo, el final feliz de esta historia es que la red pueda automáticamente detectar que Juan vino infectado y responder, tener esa respuesta de poder aislarlo, ponerlo en cuarentena hasta que se tomen acciones para sanear esa máquina, digámoslo en esa palabra, y luego permitirle nuevamente el acceso con su perfil, ¿verdad? Entonces, esa parte de visibilidad, esto es súper importante, el tema del rendimiento también, y luego hablamos ahí también mucho del tema de una integración, ¿verdad? Una integración que puede ser tan ideal como que se vean desde una misma consola todos los dispositivos o por lo menos que los dispositivos de networking de alguna forma puedan integrarse con los dispositivos de seguridad para tomar acciones, ¿verdad? Ahí obviamente, como les dije en alguno de los slides, hay un montón de tecnología por detrás, un montón de soluciones, pero la idea es, o lo importante es como tomar el concepto, ¿verdad? Pero digamos que
en términos de tecnología, podría ser una solución de NAC, por ejemplo, un Network Access Control, que me permite hacer o propiciar esa integración, ¿verdad? Que yo pueda venir y desde mi solución de Network Access Control, definir los perfiles de los usuarios que se conectan a la red, hacer esa integración con los equipos de red y nuevamente desde el punto de vista de respuesta automática a incidentes, que esa solución de Network Access Control pueda venir y detectar si viene un dispositivo comprometido, nuevamente mediante la integración con las soluciones de seguridad y los equipos de red, y mandarlo a aislar, moverlo a una VLAN de cuarentena, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto, pues, todo le pueden poner nombre y apellido, ¿verdad? A nivel de soluciones, pero la idea es dejarles a ustedes el concepto. Obdulio, José Valenzuela tiene una inquietud. Adelante. Sí, buenos días, ingeniero Obdulio. No sé si me escucha bien. Perfecto. Solo una consulta, con eso que estaba hablando de activar como un cuarto, pongámoslo así, de aislado en cuarentena porque el usuario ya está infectado. Cuando usted decía que se le pueden quitar accesos o no permitir entrar a la red, también se refiere al modo de si no entra a la red, pues por lógica no tendría acceso también a los software que tengan que tener el acceso o ¿cómo se llama? O no le permite hacer absolutamente nada dentro de la red de la organización. Sí, digamos, exacto, digamos, lo último es correcto. La idea sería moverlo. Ahí hay varias acciones que se pueden tomar, ¿verdad? Una es aislarlo totalmente, ¿verdad? Y a nivel de gestión, en este caso, ya sea, bueno, ahora que estamos en pandemia, conectarme remotamente para, como decíamos en mis tiempos de antivirus, vacunar esa máquina y curarla, ¿verdad? O puede ser un tema de moverlo dentro de la red a una VLAN de cuarentena donde se le despliega un portal y le dice, por favor, descargue esta actualización del antivirus o descargue esta actualización de Windows para que él quede, digamos, sano y pueda nuevamente volverse a conectar a la red, a los recursos. Pero sí, lo ideal es que él quede aislado de los recursos que accesaba típicamente, ¿verdad? Mientras esa máquina que quedó infectada es saneada, digámoslo así, ¿verdad? No sé si con eso contesto la pregunta. Sí, sí, está bien. Y otra duda que me surge es, ¿esa regla se puede aplicar también a todo aquel dispositivo externo, llamémoslo así? Por ejemplo, en mi caso, mi computadora de la organización se arruinó y ahorita estoy trabajando en mi computadora personal. Lógicamente, en mi computadora personal tengo configurada la VPN hacia la oficina. Entonces, si yo, en mi caso, mi computadora llega a ser infectada, al momento de entrar a la VPN a la organización y la organización tiene configurado ese cuarto de aislamiento dentro de la red, la computadora, mi equipo también entraría a ese cuarto a pesar de ser externo, por llamarlo así. Es correcto, es correcto. Digamos, aquí en esta filosofía estamos hablando de la red, ¿verdad? Entonces la red tiene esa capacidad de poder perfilar a los dispositivos y poder detectar si están comprometidos o no, ya desde el punto de vista de respuesta, ¿verdad? Entonces, correcto, no importa si es un dispositivo gestionado, ¿verdad? Que obviamente el nivel de visibilidad, porque cuando hay un dispositivo gestionado, ya hablando técnicamente, ¿verdad? Implica que yo instalo un software, un agente en la máquina y tengo mucho más visibilidad. O, bueno, eso es el caso, digamos, de los dispositivos gestionados, pero pueden ser dispositivos, como usted dice, el famoso BYOD, ¿verdad? Bring Your Own Device, dispositivos que yo traigo, que son míos y que quiero conectar, pero antes de eso, mi red tiene la capacidad de poder perfilar ese dispositivo, ¿verdad? Y saber, este es el dispositivo de José, es su nombre, ¿verdad? Sí, sí, sí. De José, y entonces en base a eso yo le voy a aplicar ciertas políticas de acceso o lo voy a hacer pasar primero por este portal de visitante para que él haga descarga de ciertas cosas antes de yo permitirle conectarse, ¿verdad? O pueden ser incluso dispositivos IoT, ¿verdad? Dispositivos del Internet de las Cosas o impresoras nuevamente, o por ejemplo, en el caso de un supermercado nos pasó que estaban estos
lectores de barras, ¿verdad? Que también tuvimos que perfilar. O sea, en realidad es un tema que aplica para cualquier dispositivo, ¿verdad, José? Que se conecte a la red. Obviamente, los dispositivos gestionados que son propios de la organización, voy a tener mucho más control y visibilidad porque les voy a instalar un software mediante políticas de Active Directory, por ejemplo, o algo así. Pero todos los demás igual pasan por el mismo concepto, ¿verdad? Ok, gracias, Inge. Okay. Incluso pues hay sistemas de seguridad para equipos de la organización que tienen el activado el roaming security, es decir, detectan que la máquina está fuera de la red de la organización y pasan otro tipo de validaciones. Aunque tengas la VPN en otra máquina, una máquina personal, si no pasa las validaciones que se definieron, no puede conectarse a la VPN. Como por ejemplo que pase el escáner y valide que el antivirus está obsoleto o no es el antivirus correcto o no hay. Entonces no te permite ya la conexión a una VPN. Ok, gracias, Gus. Súper buen aporte, muchas gracias. Listo, entonces sí, ese es el concepto, ¿verdad? Entonces yo en el artículo al final, digamos, lo que pongo es como para dar una guía o un paso a paso o cosas que debo considerar al menos, ¿verdad? Para llevar a la realidad este concepto que puede sentirse un poco abstracto, pero que al final creo que es hacia donde debemos ir en este manejo de las redes, sobre todo ante la creciente ola de amenazas y todo esto que hemos hablado más atrás de la transformación digital. Es importante la parte de visibilidad y la auditoría constante, ¿verdad? Poder estar monitoreando y tener visibilidad de lo que se conecta a mi red, cuáles son sus condiciones de salud, digámoslo así, para poder perfilarlo, ¿verdad? Poseer mecanismos de etiquetado, de alguna forma yo tengo que distinguir, ¿verdad? Los dispositivos, los usuarios, las aplicaciones para poder definir políticas automáticas. Un control granular del acceso y aquí, digamos, poder tener herramientas que me permitan a mí decir el famoso qué, cómo y cuándo alguien se puede conectar a la red, qué se puede conectar en base a perfiles, ¿verdad? Digamos, ahí hay muchísimas formas de perfilar lo que se puede conectar a la red, que puede ir desde la parte más básica, digamos, del famoso OID, que es la MAC address, ¿verdad? Y en base a eso poder perfilar y decir, esto es un escáner, esto es una laptop, esto es ¿verdad? Y hasta llevarlo a nivel de aplicaciones, ¿verdad? Los puertos que está utilizando ese dispositivo, las aplicaciones que está ejecutando para tener ese control granular. Y esta parte que, como yo les decía, es como la guinda del pastel, que es la parte de la respuesta automática a los incidentes. Ok, yo ya hice todo lo que está atrás, digamos, ahí, de tener herramientas de visibilidad, de tener un control, unos mecanismos de etiquetado, tener un control granular, pero luego, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, uno de estos dispositivos o una de estas máquinas que yo definí que podían accesar a la red resulta infectada, debo de tener mecanismos de respuesta automática para poder aislarlo a nivel de la red, ¿verdad? Entonces, ese es como el final feliz del asunto. Aquí yo puse un diagrama como para ir visualizando, digamos, si lo ven, aquí está ya un tema típico, digamos, del firewall perimetral, ¿verdad? De los internal segmentation firewall, que es un concepto súper común ahora, y el data center firewall, y los dispositivos ya perfilados, digamos, al final, de a dónde pueden tener el acceso en la red, ¿verdad? Y ahí ya tienen colorcitos, digamos, porque si lo ven, digamos que puede ser que aunque geográficamente estén en diferente lugar, pues tienen el perfil de estos rojitos, ¿verdad? Que son de finanzas y entonces ya tienen acceso a ciertos recursos dentro de la red. O que son ingeniería, o que son visitantes, lo que hablábamos hace un ratito, pero esa es la filosofía, ¿verdad? De este concepto, que yo pueda distinguir a nivel de negocio
cuál es la naturaleza del activo o de la aplicación o del usuario, y en base a eso permitirle los accesos a la red. Aquí ya obviamente hay a la derecha un montón de nombres que seguramente ustedes durante su vida profesional y en esta clase con Armando seguramente han conversado, ¿verdad? Ahí está la parte del acceso a la red, de las aplicaciones, de la identidad de los dispositivos y dispositivos de seguridad. Ya, por ejemplo, el tema de inscripción que hablamos, pues es todo el tema de inspección de SSL. Aquí ya estamos metiéndonos a temas de nombres de soluciones, pero digamos que para como visualizar cómo más o menos se miraría, esto es, ¿verdad? Y si lo ven, implica llevar dispositivos con capacidad de análisis de capa 7 cada vez más cerca de donde el usuario se conecta, ¿verdad? Y eso tiene implicaciones en el punto de vista de que estos dispositivos tienen que ser de alta capacidad, digamos, de procesamiento, de estar diseñados para no ser un cuello de botella dentro del tráfico en la red, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, entonces digamos que al final lo que facilita o propicia este concepto de la segmentación basada en la intención, que digamos naturalmente, seguramente también lo han visto ustedes, hay una tensión natural, ¿verdad? Siempre el equipo del CIO está como pendiente o como estresado por lo que pueda venir del lado del CISO, ¿verdad? Y cada quien haciendo, digamos, sus labores que le competen para ayudar al negocio, como facilitar el crecimiento de la empresa, dar ya la parte física, protección, dar eficiencia operacional, y el CISO pues con toda la parte de administración de riesgo, la implementación de cumplimiento de normativas y buenas prácticas, la capacitación de los usuarios. Pues la idea es que esta solución lo que traiga es pues una cohesión o facilitar ese trabajo entre ambas partes, ¿verdad? Aquí me faltó, bueno, después venía ahí pues precisamente ese cambio de esa flechita por una unión, digamos, dos personas ahí dándose la mano para facilitar ese trabajo entre ambas partes, ¿verdad? Eso es lo que yo tenía para ustedes, básicamente resumir un poquito lo que se habla en el artículo que en un par de páginas traté de plasmar y pues presentárselos ya como con esta presentación, un poquito más aterrizado, un poquito más digerido, con algunos conceptos adicionales para que ustedes pues se queden con eso, ¿verdad? Creo que es algo que está impulsándose precisamente por para dónde va la industria, ¿verdad? Para dónde va ahí está, ahí aparecen los dos, el CIO y el CISO, digamos, un poco trabajando más en conjunto gracias a este concepto, ¿verdad? Pero lo que les decía es que esto definitivamente está siendo impulsado por muchas cosas, la propagación de las amenazas, esa necesidad de poder ir encerrándolo, digamos así, o reduciendo la superficie de ataque, creando células cada vez más pequeñas para que esas amenazas avanzadas de día cero no se propaguen en mi red y yo pueda reaccionar en forma rápida para poder facilitar el provisionamiento de los recursos y de los accesos. Entonces eso seguramente lo van a escuchar y lo van a empezar a escuchar cada vez más. Y pues es importante que tengan más o menos la foto de por dónde va y de lo que se tiene que ir haciendo para llegar al final a tener una red con este tipo de segmentación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo tenía, Armando. No sé si dejamos ahí un rato para que los jóvenes pues nos cuenten un poco sus experiencias o si tienen alguna duda, pues podamos contestarla, ¿verdad? Adelante. Claro que sí, muchas gracias, Obdulio. No sé si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano. Y si no es así, terminamos la sesión.